Uno de los elementos más importantes de la persuasión es la voz. Qué fundamental resulta poder hablar bien, pronunciar bien, respirar bien. El elemento persuasivo que consideramos dentro de todos los elementos de la persuasión como uno de los factores más atrayentes para el público es indudablemente la voz. Pero ¿cómo mejoramos la voz? Tenemos que ir desde los fundamentos de la voz, es decir, una buena vocalización, una buena articulación para que nos entiendan. Si hablamos con la boca cerrada, arrastramos la palabra, no nos van a entender bien. Lo importante de la comunicación es poner en común una idea. Y para poder poner en común esa idea, no hay duda que tenemos que hablar bien y de manera ordenada. El tema de la elaboración de discurso, qué ideas van primero y qué ideas van después, es como decir que el discurso tiene dos partes. La parte de la estructura misma del discurso, de la presentación oral, y la otra es cómo dices ese discurso. Y uno de esos elementos que te va a permitir cómo dices tú el discurso que ya has preparado, tiene que ver necesariamente con la voz. Decíamos una buena articulación, también decíamos una buena vocalización, una respiración profunda y diafragmática, que tiene que ver con la respiración abdominal, es decir, que el diafragma reciba la presión de la respiración, porque allí es donde vamos a desarrollar el control de nuestra respiración. En otras palabras, ¿alguna vez ustedes han notado que por no respirar bien, han hablado y se han quedado sin oxígeno? Ya no tienen reserva de oxígeno. Los chorros de aire salieron demasiado rápido y se quedaron sin almacenamiento de oxígeno. Y como el cuerpo necesita rápidamente oxígeno, recuperar el oxígeno que uno ha perdido, lo que hace es abrir la boca y meter una bocanada de aire por la boca, provocando dos cosas. Uno, si el micrófono está muy cerca, se produce un sonido feo, una cacofonía, un ruido que no es agradable. Y lo segundo, que todavía es mucho más importante en el mejoramiento de la voz, que es la respiración, la diferencia de respirar por la boca y de respirar por la nariz. Cuando respiramos por la nariz, el aire entra limpio, entra tibio y entra húmedo, mientras que cuando respiramos por la boca, el aire entra sucio, entra frío y entra seco, provocando que nuestra garganta se seque, por allí nos viene una ligera picazón. Por eso es importante impostar la voz. ¿Qué cosa es impostar la voz? Es colocar la voz en la caja de resonancia. Todos ustedes alguna vez han tocado guitarra. Los que saben tocar guitarra y los que no saben tocar guitarra, ¿verdad? Hemos intentado, hemos agarrado y tenemos ahí las cuerdas de la guitarra y tenemos el cajón de resonancia. Es allí donde suena las cuerdas vocales, se amplifica el sonido de la canción o la melodía. Pero cuando este cajón, esta caja de resonancia está sucia, le metemos papeles, la ensuciamos, le metemos trapos, entonces nos encontramos de que el sonido es un sonido sordo, un sonido sucio, un sonido opaco. Exactamente igual ocurre con la voz humana. Tenemos un cajón de resonancia que lo compone especialmente la cabeza, de allí la voz de cabeza, la cara, que es una cavidad, y la parte alta del pecho. Cuando hablamos, la voz resuena aquí arriba. Colocar la voz, impostar la voz, es colocar la voz, el sonido de nuestra voz, lo más arriba posible, ya sea en la cara o en la cabeza, para que la resonancia de la voz sea mucho más fuerte y más clara. Cuando estamos resfriados, ustedes habrán notado, es lo que le sucede a la guitarra. Está sucia nuestra caja de resonancia, hay mucha mucosidad y provoca que la voz no salga con una resonancia.
El tema de la voz es importantísimo y es fascinante. Hay ejercicios como para mejorar la voz, para colocar la voz. Entonces tenemos que las cuerdas vocales que están ubicadas en la laringe, al resonar son amplificadas en nuestro cajón de resonancia. Por eso es que hay algunos que tienen una voz más brillante y otros tienen una voz más opaca. Hasta aquí el tema fundamental de lo que es uno de los elementos persuasivos más potentes que tenemos y que está dentro de nosotros y que es la voz. No interesa tener una voz de locutor, lo que interesa es pronunciar bien, abrir la boca para pronunciar, hacer una buena gesticulación. Eso nos ayudará a tener una voz mucho más clara y más brillante. Recuerden ustedes que cuanto mejoramos nuestra voz, la gente nos escucha más y nos entiende mejor.